¿Qué cualidades de un emprendedor considera imprescindible? Número uno, tiene que saber quién es, cuáles son sus valores y qué cambio quiere hacer en el mundo. La gran cantidad de cosas que te van a hacer felices son que practiques las pasiones en tu vida, incluso las que tienes olvidadas o las que tienes por hacer, o que emprendas y vivas una vida con significado y con propósito. Un punto que sí que a mí me gustó mucho, la parte esta de comercial de internet. Una locura, o sea, salimos primeros de España, pero con una diferencia abismal. O sea, nosotros facturamos una barbaridad. No me acuerdo, o sea, nosotros limpios de dinero sí que me acuerdo, nos llevamos como... Obviamente es uno de los puntos de inflexión de mi vida, fue un fracaso absoluto por muchas razones, ¿no? Llegó un momento donde de un día prácticamente para otro nos dijeron que la empresa iba a cerrar y que había que prepararse para, bueno, no sé si lo peor, pero bueno. Y bueno, entonces pues yo fui un poco la cabeza de turco, porque al final era el chaval joven que estaba llevando la red. Ya empezaste en el mundo de la gestión de eventos y tenías claro que te iba a enfocar en la parte de comunicación. Yo empecé solo, de hecho. El primer evento vinieron 8 personas. Pues en un año estábamos llenando en Barcelona con 150 personas, en Madrid con 150 personas. Lo que hacía falta era, o sea, que quien de alguna forma diera el paso de hacer eventos presenciales y de conectar a la gente en eventos, iba a no solo hacer algo que iba a aportar valor a la sociedad, porque la gente quería verse, queríamos vernos en esos momentos, sino también iba a conseguir una cuota de mercado importante. Y eso fue lo que hicimos en Antídoto. Porque un mes 4 del año 2021 nació este sueño que hoy vais a vivir. El propósito siempre tiene una relación con ayudar. O sea, siempre es ser generoso, siempre tiene una relación con la contribución, con la ayuda al prójimo. Entonces, lo único es cómo vas a hacerlo. Bienvenido a un nuevo episodio. Hoy estamos con una persona que es más conocida de lo que solemos traer al podcast, y la verdad es que es una persona que admiro en cierta parte, y estaba pensando hoy el por qué la admiro, y es verdad que solemos admirar a personas que tienen una trayectoria profesional muy, muy, muy alta, súper empresarios, y preguntándome el por qué la admiraba, estaba reflexionando un poco y digo, vale, primero creo que es por su entorno, porque es verdad que es increíble la cantidad de contactos que tiene, que siempre se ha rodeado de personas increíbles. Eso ahora veremos si tiene algo que ver en el cómo es él. Y luego es verdad que tiene una capacidad para transmitir su visión y su misión que es increíble. Si te escuchas este podcast o cualquiera, verás cómo te mueve algo por dentro. Es como que te vende sin quererlo. Así que bienvenido, Tomás. Nada, muchas gracias. Feliz de estar aquí y nada, vamos a pasar un buen rato. La verdad es que hay un montón de podcasts y estaba pensando en qué preguntarle para que no sea repetitivo, que ya hayan escuchado, y la verdad que a mí me encanta y nos solemos enfocar en la parte de la historia de la persona, ¿no? Desde bien jovencito, cómo le surge esa vena emprendedora. Lo que pasa es que ya lo has contado tantas veces, así que voy a hacer un pequeño resumen y vamos a la cosa interesante que a mí me gusta. Nada, Y la verdad es que tú mandas. me quedé flipando cómo a los 8 años ya contaste lo de venderle los pan pizza a los amigos. Me duró solo un día. Bueno, pero ya hiciste mucho más que el resto. Después, con los 14 años, el tema de las rifas que estuviste vendiendo para sacarte un dinero extra cuando te dijeron en el colegio que te podía sacar el 50%, digamos, ¿no? De lo, de lo que 100%, vendiese. 100%. O sea, entendí, un euro íntegro para mí y no estaba acostumbrado a eso. Entonces era como, guau. Yo cuando escuché que un niño de 14 años se había sacado 800 euros en un mes, digo, joder, si está ganando muchísimo más que, Sí, para que mí muchas personas. fue una locura, la verdad. Y luego en la carrera, que estudió Derecho, sí que ahí te empezó a surgir más fuertemente la vena emprendedora, ¿no? Hmm. Y luego llegó en cuarto de carrera aquí un punto que sí que a mí me gustó mucho, y sería la fase esta de agente comercial, digamos, la parte esta de comercial de internet, que esto si quieres sí, cuéntalo porque me parece increíble. A ver, esta no la sabe tanto, o sea, tanta gente. Así que bueno, y de hecho me gusta lo que comentas porque hay muchas anécdotas de mi vida que nunca he contado en podcast, porque tampoco, pues no sé, tampoco igual se han dado las preguntas o el tiempo o lo que sea, pero bueno, esta es una anécdota chula porque
Sobre todo es como la reflexión de que hay veces que la gente lo despierta pues el ver otro en otra, o sea, ver cómo otras personas hacen las cosas, ¿no? Incluso a veces personas que tú piensas que están o menos preparadas o cualificadas para conseguir cosas. Entonces, esto fue un buen ejemplo porque yo estaba estudiando Derecho, estaba en tercero de carrera y lo que ocurrió fue que una de las personas de mi clase que quizás yo pensaría como menos cualificada, por decirlo de alguna forma, pues de repente yo llego la primera semana de septiembre a Santiago y me encuentro con que esta persona pues me está ofreciendo internet cuando sabía que estaba en mi clase. Y entonces digo yo, coño, pero ¿y tú por qué me estás ofreciendo internet, no? Si se supone que tienes que estar, o sea, que tenemos que ir a clase y tal. Y entonces me dice, no, porque para sacarme un dinero, pues le estoy vendiendo internet a los estudiantes, que como ya sabéis que estamos todos en pisos, pues, pues al final todos necesitáis internet, ¿no? Y todos lo necesitamos y tal. Y entonces le digo, hostia, qué interesante. Y entonces como rápidamente vi la oportunidad, porque efectivamente yo estaba muy conectado también en Santiago, conocía a todo el mundo, tenía un montón de contactos, un montón de gente en diferentes facultades, y dije, joder, entonces me surgió la primera pregunta, ¿no? Bueno, pero hostia, ¿cuánto te están pagando por cada contrato que haces? Y me dijo 50 pavos. Y hostia, en el momento que me dijo eso me explotó la cabeza. Porque dije, a ver, yo conozco aquí a todo el mundo. O sea, yo a poco que venda, no sé, 200, 300 contratos, yo me estoy haciendo una pasta. Pensar que yo estaba estudiando, yo no ganaba nada de dinero. O sea, yo estaba, pues eso, intentando ser abogado, ¿sabes? O sea, pero claro, hice esas cuentas muy rápidas y dije, joder, aquí hay una oportunidad bestial. Y entonces le dije, oye, pues mira, Aroa, ¿por qué no me llevas a esto? Y yo así me sumo a ser comercial y tal. Y así fue. Y entonces, pues conocí al gerente y rápidamente, bueno, un segundo me fichó, pero porque claro, yo le dije, tío, conozco a todo el mundo y a él tampoco le costaba nada fichar. Obviamente fichaba muy rápido a la gente, cuantos más comerciales tuviera, mejor, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que esto era tercero de carrera, yo no tenía apenas tiempo porque ya estaba casi todo el pescado vendido. Es decir, esto era pues a lo mejor la primera semana de septiembre, que es como la semana clave para vender estos contratos, porque es cuando todo el mundo llega de verano a Santiago, pues yo empecé como al principio la segunda, entonces ya prácticamente estaba todo vendido, pero conseguí aún así vendérselo a como unas 10 12 personas, o sea, rápidamente aún me hice un dinero, o sea, es que, claro, 10 por 50 dices, son 1000 pavos ya, pero 1000 pavos en 2 tardes, pues que dices, es la hostia. Y entonces eso fue como un clic. Y el año siguiente, me acuerdo que cuando entré, claro, esto era tercero de carrera, en cuarto de carrera, pues lo que hice fue hablar con el gerente, pero se me ocurrió la maravillosa idea, dije, vamos a ver, esto aquí hay que montar una movida. Entonces dije, si todo el mundo está esperando la primera semana de septiembre, pues lo que voy a hacer yo es prepararme para empezar el 1 de agosto. Entonces, el 1 de agosto lo que vamos a hacer es, a través de la CIUGA, que es como la comisión, bueno, de todos los estudiantes de selectividad, aplican a las universidades, ¿no? No sé cómo es en Madrid o en otras comunidades, pero allí si tú accedes a los documentos de la CIUGA, pues tienes acceso a dónde van a ir a estudiar todos los chicos y chicas que han terminado selectividad a las universidades de Santiago. Entonces, yo automáticamente lo que hice fue pillar esos documentos porque son públicos. Entonces, no solo tenía la lista de mis contactos a fecha de 1 de agosto a los que le iba a vender internet, sino que además íbamos a ir a venderle internet a otras provincias. Es decir, no solo me iba a quedar en Santiago de Compostela, sino que íbamos a ir a Pontevedra, Pontevedra, bueno, Vigo, por supuesto, porque está dentro de Pontevedra, Coruña, Lugo, Orense, etcétera. Y entonces empezamos ¿cómo contactábamos con esta gente? Porque no teníamos su contacto, pues utilizábamos Facebook. Entonces le escribíamos en Facebook el nombre de la persona y ahí nos salían los contactos y empezamos a contactar por ahí. Lo que hoy se llama setting, ¿no? Pues nosotros hacíamos eso. Entonces teníamos a mi exnovia por ese momento y a mi compañero de piso, éramos tres. Entonces los tres contactábamos y estábamos pues jornada de 8 o 10 horas al día en verano, en agosto. Y además les dábamos un descuento porque hablamos con un amigo de mi padre que tenía, bueno, un tema de balnearios y tal, él manejaba ahí bastantes negocios de ese tipo, entonces conseguimos como descuentos en balneario 2 por 1 porque él quería promocionar los balnearios, entonces a quien hacía el internet con nosotros le dábamos un descuento en balneario para que se pudiera ir 2 por 1, ¿no? Es decir, porque al final al balneario nadie va solo, todo el mundo va con alguien, ¿sabes? Entonces, bueno, pues era una buena forma de que todo el mundo... le dábamos dos grandes ventajas. La primera esta y la segunda que cuando llegaran el 1 de septiembre ya tenían el Internet. Porque uno de los problemas que yo había detectado ese primer año es que la gente cuando llegábamos a Santiago
como había esa semana, esos 7 días, un overbooking, te tardaban a lo mejor como unos 5, 6, 7 días en instalarte en internet. Pues al final tú llegabas a tu piso con tus amigos, pero tú hasta dentro de una semana, hasta el 10 de septiembre o así, no tenías internet en el piso. Entonces con nosotros ya lo tenías desde el 1 de septiembre. Entonces, claro, bueno, fue una locura. O sea, salimos primeros de España, pero con una diferencia abismal. O sea, nosotros facturamos una barbaridad. No me acuerdo. O sea, nosotros limpios de dinero sí que me acuerdo, nos llevamos como 13, 14 mil pavos, una cosa así, que era mucho el contrato. Estamos hablando de un mes. Y el que más dinero facturaba, o el comercial que más vendía de Galicia en esa, es decir, como históricamente había generado en esa semana de tal, era pues como unos 3, 4 mil pavos. Entonces, claro, estábamos casi triplicando. También es cierto que éramos 3 personas, con solo un nombre que era el mío, o sea, tal. Y luego además me acuerdo que la última semana hablé incluso con amigos míos y les ofrecía pues una comisión. Es decir, pues imagínate, si tenía amigos míos, pues oye, ¿por qué no? Si me consigues un contrato, simplemente tienes que pasarme, realmente solo tenía que pasarme tu contacto. Y ya está. Y yo con eso ya lo hacía porque era relativamente fácil de hacer. Había que rellenar pues el típico papel, unas firmas y tal, pero eso se hacía todo rápido. Entonces, claro, fue una primera ahí como experiencia chula. Aquí empezamos a ver tu capacidad de liar a la gente Sí, y de vender. sí, de liar a la gente más que de vender. O sea, yo nunca me he considerado un gran, o sea, no es que sea un mal vendedor, pero, o sea, con la idea que tenía, o sea, habiendo detectado la oportunidad con un equipo mucho más estructurado, en vez de 14.000 hubiésemos hecho 100.000, 150.000, mucho más. Lo que pasa es que pues iba muy rudimentario, todo muy de boli y papel, de apuntar. Pero si hubiésemos organizado bien un equipo y tal, en vez de 14, pues hubiésemos hecho muchísimo más. O sea, la oportunidad era brutal. Sí, pero bueno, también fíjate en la diferencia del resto de compañeros tuyos de clase que estaban ahí, Ah, pues no, claro. pensando en sus exámenes, pensando en ir a clase, hacer la tarea, y tú estabas en agosto, ellos seguramente estarían disfrutando del verano y tú Verano, estabas eso ahí en es. agosto dándole al coco y Sí, generando sí. muchísimo valor. Sí, 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 sí. O sea, eso Porque es. también se salió beneficiado el amigo de tu padre, el del balneario, o sea que... Sí, 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 es verdad. Y luego es verdad que el siguiente hito emprendedor que hiciste, ya más serio, ¿no? Fue el tema de la plataforma de trading que juntaba la bolsa con el deporte, ¿no? Que aquí sí que me gustaría sacar una parte más personal tuya, Vale. porque sé que fue un momento complicado, porque fue un poco controvertido el tema, cómo acabó y tal. Tú eras la cara visible y sé que en cierta parte pues te afectó bastante. Y yo creo que aquí ya cuenta lo que tú quieras, pero puede ser un buen ejemplo representativo de cómo salir de estas situaciones incómodas, duras. ¿Qué pensaste? ¿Cómo conseguiste afrontar y reconstruir tu imagen a partir de eso? Pues a ver, ese es un tema bastante, obviamente es uno de los puntos de inflexión de mi vida y a ver, para contextualizar a la gente, realmente ese realmente no fue ningún éxito, fue un fracaso absoluto por muchas razones, ¿no? Podemos hablar de que al final en la vida no se gana, sino que se aprende y saqué un montón de aprendizajes, me sirvieron un montón para la vida, por supuesto, pero quería también transmitirle a toda la gente que nos pueda escuchar, sobre todo a los más jóvenes, que en la vida todavía soy muy joven, tengo 29, pero ya no es lo mismo que cuando empecé. Es decir, ya he pasado casi una década de probar cosas, ¿no? Y te das cuenta de que fracasar está bien, pero hay que tener cuidado, porque fracasar consume cosas muy importantes. Fracasar consume tiempo, fracasar consume dinero, fracasar consume reputación, que es muy importante, y la gente no lo tiene. No, te la tiene que sudar lo que digan los demás. No, perdona, no. Lo que digan los demás se llama reputación y es importante. Otra cosa es que no te afecte, pero la reputación es importante. La reputación es como los demás hablan de ti. Entonces, fracasar consume reputación. Y luego, el cuarto, que también es importante, que fracasar también consume autoestima. O sea, fracasar te puede poner una condición de donde pueda mermar tu confianza. Entonces, esto no lo tenemos que obviar. Esto son cosas que están ahí y que son importantes. Entonces, esto es parte del fracaso, es parte de la vida y obviamente se aprende de los errores y se aprende fracasando, pero que la gente lo tenga muy en cuenta, porque yo prefiero aprender de los éxitos, sinceramente. O sea, aprender de los éxitos, de los fracasos también, pero si puede ser de los éxitos, pues también de los éxitos. O sea, mejor, ¿no?
Entonces, Sí. sí, perdona, ibais a decir. Sí, sí, totalmente. O sea, al final es cierto que hay que tener cuidado con los fracasos, que tienes que ir con pies de plomo, pero es cierto que ahora se tiende más a la parálisis por análisis, quizás se tiende a dar ese mensaje de hazlo, 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 y aunque que te dé igual el resultado, que independientemente de lo que digan, pero es cierto lo que dice, al final un Es error así. magnificado te puede costar muy caro a nivel psicológico. Es así, es así. Y lo que decías, en mi caso fue un buen ejemplo. Bueno, pues para contarle a la gente, en 2016 se forma un grupo, se forma una empresa, una startup en España, en Barcelona, compuesta por un equipo directivo bastante atractivo que está formado por Toni Freixa, que era un exdirectivo del Fútbol Club Barcelona de la época dorada de Guardiola. No es lo que era ahora, estamos hablando del mejor Barcelona de la historia y uno de los mejores clubes de la historia en ese momento. Toni Freixa era un directivo muy importante ahí. Luego estaba también Carlos Blanco, que es un conocido inversor, business angel, muy conocido. Estaba también Josep, lo confundo con Oscar Font. Oscar Font creo que es el representante de Nolito, y de otros jugadores, pero bueno, destacando Nolito, que algunos se acordará, un buen jugador también, y otros jugadores. Estaba Oscar Font y luego había dos perfiles que quizás eran mucho menos. Bueno, estaba Josef Agram también metido, que Josef Agram no era el Josef Agram de ahora, que quizás es más hippie, menos conocido y quizás su reputación no está tan alta como en ese momento. Josef Agram en 2015-2016 era una marca personal bastante importante en España, como lo que puede ser Valentín San Juan hoy en día. O sea, era una marca potente. Y luego había dos perfiles que no eran nada conocidos, que eran más de la parte operativa estrategia, que eran pues la figura de Israel y de Rafael Moya, que eran dos perfiles que venían de lo que es marketing multinivel, que algunos conoceréis, algunos con más fama, con menos fama, algunos, etcétera, lo conoceréis más, otros menos. Entonces, bueno, con este concepto se crea un proyecto que a mí me pareció muy interesante y por eso también me atrapó y me atrajo, que era crear como una bolsa de valores del deporte, ¿no? A través de tecnología blockchain, con una idea bastante sencilla, que era que los jugadores pasan a ser activos en base a que tienen una serie de lo que se llaman community shares, que eran como acciones limitadas que la gente podía comprar de ese jugador, ¿no? Y esas acciones limitadas te daban derecho a través de un contrato que se firmaba privado con el jugador, a tener ciertas acciones de proximidad con esta persona. Es decir, pues, ¿no? Pues si yo tengo acciones, a mí que me gusta, por ejemplo, mucho Rafa Nadal, pues Rafa Nadal tenía un número, imaginaos, limitado de 100.000 acciones. Bueno, pues ¿cuántos seguidores tiene Rafa Nadal en todo el mundo? Bueno, pues tiene, no sé, tropecientos millones, ¿no? Porque solo en Instagram o la gente tal, pues mucha gente, muchos millones. Bueno, pues si solo tiene 100.000 acciones, estamos haciendo una oferta limitada de acciones para un perfil que es muy mediático, ¿no? Entonces, bueno, pues yo compraría acciones de Rafa Nadal porque me gusta, por ejemplo, a mí tener la proximidad de Rafa Nadal, que a lo mejor la proximidad de Rafa es pues acceso a sorteos de raquetas de Rafa o de material de Rafa, acceso a lo mejor a visitas en el club que tiene en Mallorca, acceso a lo mejor a algún meet and greet con Rafa, acceso a lo mejor a algunas entradas para torneos, ahora ya que no, que está ya más mal, ¿no? Pero en su momento, para que la gente entienda un poco la idea de lo que era este proyecto, era esa idea. Y eso aplicado inicialmente en el mundo del fútbol, pero luego pues se derivaría a otros deportes. Y la visión era bastante ilusionante y creo que tenía mucho sentido. Tenía bastante sentido teniendo en cuenta la época de las comunidades, el auge de lo digital, la tecnología blockchain. O sea, parecía un concepto interesante. Entonces, si juntas esto con el equipo directivo que había, que aparentemente parecía un equipo preparado para sacar el proyecto, pues a mí me atrajo muchísimo y vi una oportunidad de lleno, ¿no? Y además estaba con la vena veinteañera de un poco más enfocado en el tema económico, ¿no? Que en ese momento pues te enfocas más en eso. Entonces, bueno, yo entré de golpe. Entonces, bueno, esta empresa para mí comete un primer error muy importante, que es que puede parecer que tenía sentido, pero o sea, dan como un año de margen para poder, por un lado, avanzar la parte de contratos con los clubes y con los jugadores, y mientras tanto, que se pueda ir obteniendo capital a través de que la gente pueda empezar como a invertir, como una especie, no era crowdfunding, pero era como una especie de invertir y de comprar sus primeros paquetes de acciones a un precio pues mucho más, o sea, un precio mucho más limitado, ¿no? Entonces, claro, a mí me parece una oportunidad perfecta para liderar el proyecto, de alguna forma para hacerse con la oportunidad, ¿no? Porque lo pillo en el momento perfecto. Yo estuve en la presentación en el Camp Nou del proyecto, entonces estuve, claro, o sea, la presentación en el campo del Barça, o sea, imaginaos el tema, ¿no? Entonces, claro,
Lo que pasa es que yo empiezo a mover una masa de gente joven que se empieza a sumar al proyecto muy rápida, porque el proyecto era muy fácil de vender y además nosotros lo sobrevendíamos, es decir, que es otra lección, ¿no? Nunca jamás sobrevendas algo que puede ser incierto, pero bueno, tienes 20 años, que no es excusa, o sea, obviamente es un error, pero sobrevendes el tema, estás ilusionado, la intención nuestra siempre era buenísima, obviamente, pues oye, joder, yo lo que le decía, mi argumento de ventas era muy fácil, siempre le decía a todo el mundo, joder, pon 150 pavos, 200 pavos. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? ¿Que palmes 200 pavos? Joder, ¿y qué es lo mejor? Que como vaya para adelante el proyecto, o sea, yo les hablaba siempre de la posibilidad de poder perder la pasta, pero bueno, pero la gente, pues obviamente con el dinero, pues es normal. Entonces, bueno, para hacer el cuento corto, porque es una historia muy larga, de verdad que podríamos estar, pero literalmente horas hablando de esto, pero horas con anécdotas totalmente distintas y con reflexiones y tal. Lo que ocurrió fue que después de un año yo tenía en la red o en el equipo pues 1.200 microinversores, o sea que es una cantidad importante. Habíamos pues, movido 250.000 pavos. No es que nosotros hubiésemos... O sea, nosotros llevamos 250.000 pavos a la empresa para poder funcionar. No es que nosotros, no es que yo gane los 250.000 pavos, que eso es otra cosa que también le diría a la gente, ¿no? Cuando, claro, tú estás montando todo esto, igual la gente piensa que, no sé, que tú estás ganando pasta. O sea, nosotros ganábamos unas comisiones irrisorias. O sea, yo ganaba a lo mejor 600, 700 pavos al mes, que está bien. O sea, quiero decir, yo era muy feliz, ¿sabes? Al final estás trabajando en un concepto de visión y de equipo y de que si sale bien, pues entiendes que vas a ganar mucho más. Pero bueno, que con 700 pavos no vives, ¿eh? O sea, quiero decir que era un tema, íbamos al límite. Y bueno, y eso. Y entonces, bueno, la empresa no cumple los plazos, no tiene contratos, no avanza en lo prometido, entonces empieza a perder confianza y credibilidad. Y luego, bueno, pues hay una figura que aparece por ahí, repito, para hacer el cuento corto, que empieza a publicar pues contenido sobre el proyecto muy negativo, ¿no? Algunas, en mi opinión, muchas cosas, el 80 o 70%, muchas cosas tenía razón, y otras cosas, pues no. Otras cosas creo que difamaba, creo que exageraba, creo que de alguna forma iba con una intención como muy a degüello, ¿no? Y de alguna forma es como que se tomó ese proyecto como una causa a la que sí o sí reventar. Y bueno, entonces pues yo fui un poco la cabeza de turco, porque al final era el chaval joven que estaba llevando la red, o que de alguna forma, no es que la estuviera llevando, pero sí era la fuerza que impulsaba la red. Entonces, bueno, pues imaginaos, ¿no? O sea, viví anécdotas de que duras, algunas muy duras. O sea, se creó como un grupo, un poco, no sé, o sea, no sé si meterme en este berenjenal ahora, ¿no? Pero bueno, creo que por hacer un poco, no, pero parecido. Yo no tengo nada contra él ni lo conozco, ¿no? Pero creo que Yados, si no me equivoco, ahora se está montando un tema, una demanda colectiva contra él. Se Y está entonces, metiendo bueno, un pues buen lío, sí. bueno, pues gente que a lo mejor antes no simpatizaba con él o lo que sea, pues apunta también a la demanda colectiva. Pues un poco por hacer un símil, ¿vale? Pasó algo parecido. O sea, al final un montón de gente que estaba al igual pues, en el proyecto y que le daba igual esos 150 pavos, en el momento que empezó a ver estos vídeos, pues como que también se generó una ola de, hostia, pues vamos a reventar este proyecto. ¿Y quién era la cara visible? Yo. Entonces, bueno, pues imaginaos, me llegaban de 10 a 15 mensajes al día de amenazas, mensajes de dirección de mi casa, a mi exnovia le escribían también tropecientas veces amenazándola de muerte. O sea, me acuerdo, un nivel de presión brutal. O sea, yo ahora me río del hate y me río de... O sea, recibíamos unos mensajes, ¿Cómo tío. afrontaste todo eso? Bueno, siempre he sido... A ver, soy una persona muy sensible. O sea, soy una persona sensible, o sea, me emociono rápido. Y tengo empatía, o sea, quiero decir que no soy de piedra. O sea, entonces me envías esos mensajes, pues a veces sientes miedo, otras veces pues no sabes dónde meterte, ¿no? Otras veces pues piensas joder, que no sé, que tampoco será para tanto. Pero bueno, al final lo afrontas con, no sé, también te hace dudar, ¿no? De decir, hostia, estaré loco, estaré haciendo lo correcto, tendrá razón toda esta gente, no la tendrá, sigo con todo mi cuento, o al final con todo el trabajo hecho este año y pico, al final como que sigo haciendo esto, pues no sé, dudas, pero también es cierto que también he sido mentalmente, por el tema del tenis y el deporte, una persona bastante resiliente, o sea, creo que soy bastante fuerte mentalmente para estos niveles, obviamente, porque eso siempre es relativo, ¿no? Depende del nivel, pues vamos a decir que a un nivel medio pues soporto medianamente bien la presión. Luego hay niveles y niveles, ¿no?
¿Y en ese Pero momento que hiciste un retiro como para plantearte las cosas? no, en ese momento, pues lo que pasó fue que muy de golpe, o sea, eso es lo que os digo, ¿no? Realmente da para hablar mucho, mucho tiempo el tema, pero el proyecto en año y medio llegó un momento donde de un día prácticamente para otro, nosotros tuvimos una llamada con el equipo en Barcelona y nos dijeron que la empresa iba a cerrar y que había que prepararse para, bueno, no sé si lo peor, pero bueno, que había que trabajar la comunicación de que la empresa iba a cerrar, pero teníamos como que no podíamos decir nada en 3, 4 semanas. Entonces, yo ahí, o sea, uno de los grandes aprendizajes, y ese momento fue el peor, o sea, yo me acuerdo estar en Barcelona, porque a mí me importaba la gente, o sea, cualquier persona que me conozca un poco, no hace falta verme en este podcast o tal, o sea, yo tengo muchos defectos, pero en este sentido, a mí la gente me importa. O sea, quiero decir, yo nunca he hecho nada y la gente que, repito, que está conmigo, que sabe perfectamente que es así. Si yo puedo ayudar a alguien, lo hago. Si yo puedo crear algo para aportar valor o ayudar a las personas, lo hago. Nunca he sido una persona de crear algo para aprovecharme de los demás o una mentalidad de tal, que es todo lo que se tachaba, ¿sabes? Al final era la cara visible y yo era todo. Era un manipulador, era un estafador, era todo. O sea, todos esos adjetivos horribles que os podéis imaginar, pues y otras muchas cosas estaban ahí, ¿no? Y eso era lo que más daño me hacía, porque es como yo internamente, en mi foro interno, sé perfectamente quién soy. O bueno, uno nunca sabe, pero bueno, tiene más o menos una claridad sobre lo que no es, por lo menos, ¿no? Y entonces yo Bueno, sabía pero que era... si te sirve de apoyo, nosotros Sí, podemos dar fe de que eres como dices, porque muchas hay gracias. muchas personas que no nos consideran nadie, pasan de nosotros cuando les proponemos entrevistas y tú con lo cansado que estás hoy, con todo el trabajo que tienes, no has hecho un hueco y estás aquí hablando con nosotros. Y respecto al tema este que estás comentando, la movida, pienso yo que era otra víctima más porque tú creías en el proyecto y por eso se lo ofreciste a la gente porque pensabas que era bueno para ellos. Esa fue el tema. Lo que pasa es que yo tenía una muy buena relación y muchas gracias por lo de las... Yo siempre que podré os concederé el tiempo a estas cosas porque es importante tener los pies en el suelo y no cuando se es muy tal. Obviamente no se puede decir sí a todo, porque llega un momento donde es una lección también de aprendizaje. No puedes decir sí a todo, a lo mejor te gustaría, pero, pero siempre que pueda, pues, o sea, ¿por qué no lo vas a hacer, no? Igual que el día de mañana si te invitan al podcast más escuchado, pues vas con gusto. Pues a lo mejor a uno que igual de momento está empezando, pues también a lo mejor tú en un momento estuviste ahí, ¿sabes? Entonces, eso por un lado, o sea, 100%. Y nada, y lo que comentas, sí, a ver, es un tema. Es un tema así, o sea, yo lo vi así, o sea, yo era realmente una víctima, pero da igual, tú ya no podías. O sea, hay con gente Te que no usaron de puedes. cabeza de turco. Sí, o sea, hay con gente. Fue un aprendizaje muy interesante, o sea, porque pasa también en la política, pasa en la empresa, pasa en los países, pasa a gran escala. Si los medios de comunicación te quieren hacer creer que tú eres un hijo de puta, pues puedes hacer lo que quieras, que vas a ser un hijo de puta. O sea, van a poner todas las pruebas, te van a hacer los líos, te van a hacer la retórica, te van a poner todo para que la gente piense lo contrario. Y al final ya lo decía Goebbels, el ministro nazi, bueno, la cabeza pensante de Hitler, ¿no? Una mentira dicha 1000 veces es verdad. O sea, es así. Entonces, si tú dices en un grupo, este tío es un imbécil, este tío es un estafador, este tío aprovecha a la gente, este tío tal, pues ya está. O sea, en fin, ya van predispuestos a eso. Entonces, ya cuando da igual lo que digas, da igual lo que hagas, da igual lo que tal, siempre va a ser pensando en esa identidad que se te ha generado. Por eso, por eso es tan importante lo que os decía, la parte de reputación. Por eso es tan importante la lección que yo aprendo en este sentido es no volveré a hacer nada en mi vida ni a emprender nada que no dependa en cierta medida de mí, sobre lo que yo tenga control. Porque para mí la directiva de ese proyecto, incluido Israel, que es con quien he tenido además una relación de amistad durante años, obró mal, actuó muy mal. Actuó horriblemente mal, porque no podía ser que un chaval de 20 años sea la persona que tiene que estar dando la cara. Porque yo salía a dar la cara, porque obviamente, pues porque me importaba la gente, porque había 1200 personas que habían depositado su confianza y dinero, que no era mucho, repito, que también le digo a esa gente, a toda esa gente, ¿sabes? Digo, joder, tío, que parece que no has perdido 10.000 pavos, ¿sabes? O yo qué sé, 8.000 o tal, que has perdido 100 euros. 100 euros, ¿sabes? Que probablemente se lo han dejado en drogas o en fiestas cualquier chaval normal. Es la realidad. Pero
pero da igual, entiendo esa parte y la directiva de ese proyecto tuvo que haber dado la cara y tuvo que haber afrontado los retos que tenía dando la cara. No lo hizo, y como no lo hizo, pues luego pagó las consecuencias de un proyecto que era una buena idea y que acabó pues demandado por estafa, en bancarrota y bueno, y yo con un agujero reputacional, porque la gente no lo sabe, pero yo cuando llego, o sea, yo llego de toda esa movida, con toda esa presión, sabiendo que tengo que dar la cara con respecto a 1.200 personas, sabiendo que todo el trabajo de un año y medio se ha ido a la mierda, sabiendo que no tengo ni un euro porque no ganaba nada, o sea, o ganaba muy poco. Y no solo eso, sino que había abandonado la carrera en cuarto de carrera y cuando llego a Santiago mi expareja se está follando a otro, 10 años mayor, te quiero decir. Que esta es la realidad. Y entonces uno viene y llega a su sitio y cuando tiene que encontrarse con la persona que más le tiene que apoyar, pues lo que se encuentra es una cruda realidad que yo no le guardo, o sea, quiero decir, ¿qué es lo que hay? O sea, es así, o sea, me refiero, ella también es, yo con el paso del tiempo, pues entiende los motivos, pero la única forma de afrontar esas situaciones complicadas es utilizándolas a tu favor, es como, ¿qué coño vas a aprender de todo esto, sabes? Porque tú eres Y el en principal este responsable. punto, después de todo esto, ¿cómo continúas tu carrera profesional o por dónde la enfocas? Bueno, lo primero que hago es refugiarme en lo que siempre me ha funcionado, que es el deporte. Entonces recuerdo que empiezo a entrenar muy duro. Por ese momento fumaba algo, con lo cual dejo de fumar por completo. Empiezo a cambiar la alimentación. Ya había vivido épocas de comer muy bien, ya había hecho mucho deporte durante mi vida, pero digamos que esos últimos 2 años lo había abandonado prácticamente todo. Entonces me refugio en el deporte y empiezo a entrenar muchísimo, mucho es mucho, o sea, mucho. Me levantaba a las 7 de la mañana, me ponía a leer un montón, o sea, me basé en 2 cosas, ¿no? En lectura, estudio, que tenía buena capacidad por derecho, y en el deporte. Y luego hice un pequeño contrato verbal con mis padres, donde mi padre, obviamente, pues ya padres de familia tradicional, la carrera, obviamente, todo esto y tal. Pero yo hice un contrato con mis padres donde les dije, mira, papá, mamá, yo no voy a volver a la carrera, o sea, tengo claro que lo que quiero hacer en mi vida es emprender, no tengo ninguna duda de eso. Obviamente ahora estoy a un nivel muy, muy bajo para eso, pero lo que os voy a pedir es que durante este año y medio, o sea, que me deis un periodo de unos 18 meses para que yo pueda de alguna forma entrenarme. Entonces yo voy a necesitar 18 meses, ya sabéis lo de mi expareja, que al final sabían todo, ¿no? Sabían toda la historia, ellos la vivieron y la saben perfectamente. Entonces les dije, en 18 meses pues quiero estar lo suficientemente preparado como para poder lanzar un proyecto, como para poder... Y yo no os voy a pedir nada, yo no quiero ni dinero, yo no voy a pedir nada, lo único que os voy a pedir es que pueda dormir en mi habitación de siempre y que pueda comer. O sea, aquí en casa, básicamente. Y me dijeron que sí. Me dijeron, nos parece bien. Y entonces ahí empezó un poco un año de como la cueva de Goku. O sea, basado en comer muy bien, estudiar mucho, leer muchos libros de mucho tipo. O sea, de alguna forma informarme, ¿no? O prepararme y entrenar mucho físicamente. Entonces, esas 3 cosas me sacaron. Y ahí es donde comenzaste la época de vivir en la hostia La vida, ahí empecé la del vida. antídoto después. Sí, bueno, esa es otra historia muy larga también, pero bueno, primero viene La vida es la hostia, que efectivamente, bueno, primero viene Equilibraton, que es un proyecto que ya había arrancado en la universidad, que era una idea de un modelo de escuela basado en 5 áreas principales, ¿no? Que fuera pues nutrición, alimentación o bienestar, físico, deporte, actividad, educación financiera, estrategia, negocio, business, habilidades sociales, comunicación, soft skills, etcétera. Y luego una última y quinta que era la más espiritual, propósito, etcétera. Entonces era un concepto de escuela basada en estas 5 áreas, ¿no? Cada una pues con sus ¿Se ha retos, cortado? etcétera. Y bueno, La vida es la hostia se fundamentó en eso. Creé básicamente Hola, pues ¿me todo el escuchas? branding. No sé, creí que había un movimiento en España. No sé si me escucháis. ¿Se cortó? Ahora, ¿no, chicos? Vale.
Sí, Ahora se me sí. cortaba. Por alguna razón extraña que no sé cuál, pues como que se perdió. A ver, en este punto te preguntaba por si ya empezaste en el mundo de la gestión de eventos y tenías claro que te iba a quedar, te iba a enfocar en la parte de comunicación, ¿no? Montando Vivir en la Hostia, Equilibratum, que nos estabas comentando un poco. Vale, a ¿Ahí ya ver. empezaste en el mundo de la comunicación? A ver, el mundo de la comunicación o sea, ha sido un tema bastante como innato barra natural. O sea, yo no estudié nunca oratoria, nunca estudié nada de comunicación. Obviamente he leído libros de comunicación, que ahora para mí es parte del modelo, ¿no? Para mí la comunicación se basa en saber transmitir mensajes que lleguen pues, a la gente y que lleguen con la máxima facilidad y transcurran la mayor cantidad de tiempo posible en la historia, ¿no? O en las vidas de las personas o en la sociedad, etcétera. Y al final la comunicación para mí se basa en 4 pilares fundamentales, ¿no? Que es saber, escribir, hablar, escuchar y leer. Básicamente son los 4 pilares. Una persona que sabe escuchar bien, pues recibirá una información y observará. Una persona que practica la comunicación hablada y la manera de expresarse, pues mejorará. Y una persona que sobre estas 2 cosas lee mucho y, y escribe, pues tendrá probablemente una cierta comunicación, o sea, tendrá un nivel de comunicación. Para mí se basa en estos 4 pilares. Entonces, es cierto que yo al principio, pues de manera innata, lo que os digo, ese año de esa cueva, pues leía muchas horas al día, escribía mucho, siempre he tenido facilidad de palabra. Mis padres, eso sí que es cierto que siempre me lo han dicho desde pequeño, con 2 años y medio ya hablaba muy bien, ya daba argumentos, ya daba, o sea, es decir, que es cierto que había una parte innata de facilidad de palabra. Y luego, pues no he sido tan buen oyente, o sea, porque normalmente suelo estar hablando y no tanto escuchando, suelo estar captando la atención de la gente y no tanto escuchando, pero lo he ido desarrollando. Entonces, igual que vosotros ahora estáis en una posición más de escucha y en el podcast os felicito porque es una muy buena manera de hacer 2 cosas. 1, conectar con gente y 2, aprender de forma increíble. O sea, y decir, mientras te lo pasas bien. O sea, no solo creas contenido para tu proyecto, sino que además aprendes porque escuchas historias nuevas, pillas conceptos, etcétera. Entonces, pues eso también me ha tocado, ¿no? Pero lo que os comentaba, pues al principio La vida es la hostia surgió de un punto de necesidad de... Vi que había... O sea, siempre he como ido detectando las necesidades o las tendencias hacia dónde iban. Entonces, igual que ahora, por ejemplo, pues creo que vamos hacia un momento en general, no solo en negocios digitales o en la sociedad, vamos hacia un momento donde hay una falta muy importante de referentes, hay falta importante de referentes, hay falta de valores, todo el tema de la gratificación instantánea que ya se habla, todo el tema del mundo del ego, la superficialidad, dentro del mundo del emprendimiento pues está muy enfocada la gente en las facturaciones, en todos esos temas que son muy importantes, pero ni de lejos son lo más importante, ¿no? Son puramente superficiales, confunden además a la gente y son muy peligrosos. Pues bueno, pues ahora, igual que eso está ahora, pues en el momento de La vida es la hostia, yo notaba que había, y, bueno, también igual ahora lo sigue habiendo, pero creo que hay una falta de cierto optimismo, de cierta alegría. A veces tú vas por la calle y la mayoría de la gente pues va un poco, pues lo que decimos siempre, ¿no? El discurso de Víctor Coopers, que a mí me ha inspirado mucho, pues la gente va un poco así como apagada, triste. Es raro ver a alguien que vaya saltando alegría, ¿no? Entonces, bueno, con ese discurso y con un poco esa idea de disfrutar de la vida, de vivir momentos, de vivir experiencias, de no pasar por aquí como una mercancía, ¿no? Por la vida, pues bueno, salimos a la calle a un modelo de evento que era una mezcla entre no sé, era formación y hablar de conceptos, pero lo hacíamos desde un punto de vista muy artístico. Entonces, bueno, la liamos bastante. En un año hicimos mucho ruido, hicimos muchos eventos, empezamos con eventos muy pequeños, en cafeterías, cosas muy... Yo empecé solo, de hecho. El primer evento vinieron 8 personas y pagaron la entrada de esas 8, bueno, las 8 obviamente, a 10 euros que cobraba yo la entrada, y esas 8 eran mis padres, mi hermano, un amigo de mi hermano, un amigo mío y 2 que compraron la entrada por redes sociales. Y ya está, y ahí pues empecé. Y luego pues en un año estábamos llenando en Barcelona con 150 personas, en Madrid con 150 personas, en
En Galicia llegamos a meter a 80 personas, que para un evento en Galicia de gente, chavales jóvenes, emprendedores, es mucho. Y bueno, luego vino la pandemia y otras cosas, pero... Toda esa fase culminaste a nivel de gestión de eventos de un nivel bastante grande con el Antídoto, ¿no? Que fue bastante potente. Sí, a ver, La vida es la hostia la recuerdo de manera muy chula porque La vida es la hostia también me dio mucha calle a nivel de eventos, mucha improvisación y sobre todo también lo que yo le digo muchas veces a los emprendedores hoy en día, que es, a mí nadie me va a quitar, chicos, el haber empezado desde abajo, ¿sabes? O sea, eso es algo que no se puede. Yo veo muchas veces hoy, no, pues yo quiero montar el podcast con los micros increíbles o con tal, que no digo que, o sea, quiero decir, pues si lo puedes hacer, Aldo, ¿no? Pero o quiero montar el evento y mi primer evento quiero que sea de 500 personas y pues está bien también, pero a mí nadie me va a quitar el dar una conferencia con mis padres, con mi hermano, con mi mejor amigo y con 2 personas más, que hoy uno de ellos es uno de mis mejores amigos también. Pero esos son momentos indescriptibles, el empezar de cero, de muy abajo, ¿no? Entonces, bueno, después de la pandemia, por conectarlo de Antídoto, lo que pasó fue que yo detecté que la gente, claro, tampoco había que ser Albert Einstein, pero bueno, que la gente estaba en sus casas y que lo que hacía falta era, o sea, que quien de alguna forma diera el paso de hacer eventos presenciales y de conectar a la gente en eventos, iba a no solo hacer algo que iba a aportar valor a la sociedad, porque la gente quería verse, queríamos vernos en esos momentos, sino también iba a conseguir una cuota de mercado importante. Y eso fue lo que hicimos en Antídoto. En Antídoto le llamamos Antídoto, de hecho, que le puse el nombre por un tema de que el antídoto no es la vacuna, ¿no? Realmente el antídoto eres tú, o sea, el antídoto es la gente, son las conexiones, ¿no? con las personas. Y bueno, funcionó muy bien, o sea, a base de un discurso muy inspirador con el sueño del Bernabéu, que es algo que siempre me acompaña y que es un objetivo realmente. Es un sueño y un objetivo ilusionante que persigo desde hace muchos años, que empezó con La vida es la hostia. Pues bueno, con ese discurso final y con en su momento pues el trabajo de Javi también y de Percy, con quien empezamos el proyecto, porque montamos una sociedad los 5, ¿no? Con Michelle en su momento y con Ruth por mi parte. Y nada, y funcionó muy bien, o sea, lo escalamos muy bien, yo tenía muy claro el modelo, ellos venían más de un modelo de funnel para venta de sus productos, yo veía que eso no iba a funcionar porque, o sea, iba a funcionar para ellos, pero no iba a funcionar para crear un macroevento, porque el macroevento tenía, si queríamos crear un macroevento, no se podía crear sobre la estructura que ya se había hecho en España con el tema infoproducto de funnel y te vendo mis productos, sino que había que crearlo de alguna forma donde el evento en sí fuera el producto y que la gente comprara el siguiente evento más grande, ¿no? Y de ahí pues ir consiguiendo pues la autoridad, la reputación para que fueran entrando patrocinadores y fueran haciendo el evento rentable, ¿no? Y llegaría un momento donde ya pasarías de break-even a obtener beneficios porque pues el evento ya sería totalmente rentable dada la imagen de marca, reputación, etcétera. Pero bueno, llegado el cuarto antídoto, pues me tomé la decisión intuitiva de salir. ¿Y cuál es la parte, aprovechando esta parte del antídoto, cuál es la parte, la fase o el proceso más complicado en la gestión de eventos? ¿La captación de patrocinadores? ¿La resolución de problemas? ¿La improvisación? Saca a la gente de las piedras. Saca a la Sí, gente debajo de las piedras. sí, no, a ver, el evento tiene varias cosas, ¿no? Depende también del tipo de evento que hagas, al final es como todo, ¿no? Como buen gallego te tengo que contestar que depende. Pero bueno, el evento tiene varios factores importantes, ¿no? El primero es la producción, la logística, que es eso que no se ve pero hace que las cosas pasen, ¿no? Que es lo que nadie se da cuenta, pero está ocurriendo, ¿no? Cómo se lleva el escenario, cómo se monta, cómo se desmonta, quién lo hace, cuándo, a qué hora, cómo, quién pide los permisos para hacerlo, cuándo se entregan esos permisos, quién los entrega. Son cosas que son muy aburridas, pero tienen que ocurrir, ¿no? Lo que sé, los ponentes, el timeline, la parte artística, si es que la tienes. O sea, todo lo que pasa en el evento, todo eso que está detrás para que eso ocurra, esa logística, esa producción, es un reto de por sí, porque son tantas cosas
que inevitablemente algunas se te van a escapar y vas a tener que torearlas en directo, ¿no? De repente, pues no sé, un cable que no va, que te estropea el tema, una mesa que se quema, por ejemplo, en el Antídoto 4 o 5 creo que sé que nos quemó una mesa de DJ y de repente estábamos sin mesa, con lo cual todo el audiovisual no iba a poder funcionar. O en Kinépolis, por ejemplo, la pantalla no iba, y era una pantalla que habíamos pagado 15.000 euros básicamente por la pantalla. Entonces, son cosas que están dentro de la logística que a veces no las controlas y eso es un reto. Luego, bueno, depende, la captación de entradas o la estrategia de venta de entradas. Bueno, cuando son primeros eventos es un reto, obviamente. Yo, por ejemplo, ahora en Impact Social Cup, pues estoy viviendo ese reto porque es la primera vez, nadie lo conoce, nadie sabe lo que va a vivir, no sabes a qué vas. Entonces, o compras porque conoces a Tomás y dices, joder, pues voy al evento de Tomás porque seguro que va a estar bien, pero si no lo conoces de primeras es como, pues es que no sé qué va a haber porque nunca lo he vivido. Entonces, ese reto al principio es luego ya una vez que ya si haces las cosas bien, pues es más fácil luego que la gente con el boca a boca pues ya no se quiera perder la siguiente edición y compre la entrada, ¿no? Entonces igual pues conforme vas avanzando ya no es tan difícil la compra de entradas. Y no sé, y bueno, y luego la búsqueda de patrocinios, pues un poco lo mismo, es parecido. La búsqueda de patrocinios al principio, por ejemplo, para mí en Impact Social Cup, este año pues ha sido un dolor de muelas. Podríamos hacer otro podcast solo hablando de eso. ¿Por qué? Porque tienes que pedir dinero a corporaciones que tienen marcas muy influyentes a nivel internacional y nacional, las más importantes, como son Iberdrola, El Corte Inglés, Santander, son empresas muy grandes, Kia, y te tienen que poner no solo dinero, sino tienen que poner su marca en un proyecto, una idea que no existe, o sea, que nunca la han hecho. Entonces, jugarse su marca, jugarse el dinero a algo que no saben qué va a pasar, pues es un reto. Ahora, claro, si haces varias ediciones y las ediciones las haces muy bien y consigues audiencia y consigues negocio para ellos, pues claro, obviamente pues te pondrán más dinero. Pues ya es más fácil los patrocinios, ya no tienes que ir tú a buscarlos, ya tienes que gestionar tú quién sí, quién no. Igual ya el reto ahí ya es decidir con quién sí, con quién no camino, ¿no? Entonces, bueno, quizá... Y Sí. aquí hay una cosa también que yo lo pensaba cuando estábamos haciendo cada uno de los podcasts presenciales, ¿no? Pensaba, hostia, qué chulo estaría grabar un podcast presencial y que venga alguien, algo que se ha puesto muy de moda. Pero un reto que tendría conmigo mismo a nivel mental sería el tema de la entrada. Porque yo pienso, si haces algo, ya sea un evento del tema de desarrollo personal o algo como el podcast, eh, la dicotomía de cobrar entrada contra que esto es algo altruista, como hobby, ¿cómo lleva eso en tu cabeza? Bueno, la llevas pensando que realmente Impact Social Cup, por ejemplo, no es un hobby. O sea, Impact Social Cup yo quiero que sea una empresa internacional que escale a un proyecto, o sea, que pueda venderse en otros países y que sea una empresa rentable. Entonces, desde ahí sabes que tienes que vender entradas y que no te queda otra que vender entradas. Otra cosa es cómo es esa estrategia de venta o la estrategia comercial que tengas. Por ejemplo, a lo mejor pues a lo mejor al podcast, pues te interesa que la gente venga gratis. No sé, por ejemplo, nosotros en el podcast de Impact Social Cup, la gente que venía, pues venía gratis. Pues, pero, bueno, pues parte de nuestra estrategia comercial, queremos que la gente nos conozca y por tanto, pues bueno, pues invitamos y de alguna forma pues damos ese acceso, ¿no? Pues al principio a lo mejor para promocionarte tienes que demostrar que lo tuyo es bueno, entonces lo medio regalas, ¿no? No digo que sea el caso, Claro. pero bueno, no está mal. Pero todo dentro de una estrategia comercial. Es como, oye, pues este año voy a vender de esta forma, o voy a dar estas entradas, o voy a hacer esta parte de estrategia, porque a largo plazo quiero pues vender estas entradas a este precio y tal. Pero obviamente la estrategia comercial tiene que existir. Es que al final, si no, somos ONGs, que yo he pecado mucho de eso, ¿no? De a veces. Pero claro, es que no puede ser una ONG. O bueno, sí, si eres una ONG, pues eres una ONG, pero si eres una empresa, pues tienes que ganar dinero. Pues si no ganas dinero, no es rentable. Y si no es rentable, mueres. Total. Total. Y por cerrar esta parte de los eventos, ¿hay ciertas partes que considera esenciales? Por ejemplo, aparte de las ponencias, no sé si considera imprescindible que haya una parte de entretenimiento con música o no sé, ciertas partes que considere imprescindibles, que bajo tu experiencia hayas visto. Sí, 100%. O sea, la mayoría de eventos de desarrollo personal y de formaciones en España son aburridísimos. O sea, aburridísimos. Nosotros en 2018
yo ya tenía claro que los eventos tenían que tener un componente de música, artístico, que tenían que tener un componente de dinamismo, es decir, de espectáculo, de show, y para eso solo hay que ver a los americanos. O sea, si es que al final los Yankees son muy malos en muchas cosas, pero son muy buenos en algo, que es que venden mejor que nadie. O sea, son muy buenos vendiendo, son muy buenos haciendo marketing. Pero luego también es verdad que, pues obviamente, las vidas de muchos de ellos son una puta mierda. O sea, de los Yankees no hay que creerse todo. O sea, no todo es tan bonito como lo pintan, pero lo pintan bonito, entonces crees que es muy bonito. Y de aquí pues, se pueden aprender muchas cosas. Entonces, al final, un evento, que ellos son los genios de los eventos, pues tienen una calidad audiovisual. Normalmente, audiovisualmente son muy buenos. Es decir, no es audiovisualmente, ¿qué significa? Bueno, pues que no es lo mismo que yo te dé, si quiero dar una formación de, no sé, lo que sea, cómo hablar en público, bueno, pues no es lo mismo que a lo mejor te dé la formación en una sala de clase de toda la vida de pupitres con encerado, con pizarra de mierda, a que yo te dé la clase en una sala de cine ambientado con los colores y branding de la empresa, con la sala, con la pantalla proyectando las cosas que se van viendo, etcétera. O sea, tú das una experiencia audiovisual. Entonces, eso, por ejemplo, pues es un elemento que hay que incluir en los eventos o que yo creo que es importante. Segundo, lo que os decía, la parte artística, pues tienes que de alguna forma, la música es lo que, primero, la música existe antes que el lenguaje, es decir, estamos hablando de muchos, muchos, miles y miles y miles y miles de años, existe antes y por tanto la música nos colma los sentidos y el alma. O sea, la música hace que llegues a estados o que cambies estados con la gente que de otra forma no vas a conseguirlo. Entonces, la música tiene que estar. Luego, otro tercer elemento importante es de alguna forma propiciar la parte de networking o que la gente se conecte o la gente se conozca, ¿no? Muchas veces en los eventos, pues, hombre, cada vez se ven más y ya se sabe que funciona, pero para mí es un elemento. El tener a la gente 10 horas sentadas en un sitio, pues, bueno, pues no, quizás, no sé, no es la mejor manera a lo mejor de que se lo pasen bien. Sé que Tony Robbins, por ejemplo, lo hace, pero bueno, no sé, no es mi modelo, tampoco creo que sea, o sea, el decir he estado 10 horas con Tony Robbins sentado pasando frío sin comer, pues bueno, entiendo que es su modelo, pero no sé, o sea, ya está, o sea, no sé, para eso monto un campamento y ya está, y monto un campamento de estoico y hago que la gente pues viva esa experiencia, pero si voy a dar formación, pues quizás la daría de otra forma. Pero bueno, ya está, Tony Robbins es un puto genio, o sea, quiero decir, al final su modelo le funciona. ¿Para qué vas a contradecir a alguien que ya su modelo le funciona, ¿no? Pero estos Es que elementos yo creo seguro. que uno de los aspectos fundamentales es intentar mantener esa energía alta, esa motivación alta. Es muy difícil que durante todo el evento consigas mantenerlo. Entiendo que con la música pues te ayuda bastante. Música, sorpresas, tienes un montón de cosas. Nosotros, yo en Antídoto en ese sentido innové bastante, porque es cierto que Javi y Percy venían quizás con un modelo muy de formación Robbins, o sea, muy de muchas horas, tal, no sé qué, salas cuadradas prototípicas. Sí que es cierto que ellos tienen las dinámicas de alto impacto, que eso es verdad, y son unos cracks en eso. Pero sí que para mí era muy importante el concepto de meter fiesta, por ejemplo, por la noche, meter un espacio de fiesta. En España la fiesta además es un lenguaje universal, entonces pues la fiesta siempre va a funcionar. Meter la parte de magia, algún espectáculo de magia, alguna parte de entretenimiento, como tú decías, o cómico, algo dinámico de gracia. Todas esas cosas, con lo que he dicho antes, tema audiovisual, tema artístico, alguna sorpresa que nadie se espere, pues dentro de las ponencias que vayas a dar, alguna sorpresa, pues todo eso genera un concepto que es atractivo, que funciona. Está casi todo inventado ya, además, o sea que... Y por finalizar esta parte del evento, ¿tú crees que realmente un evento de desarrollo personal, de inspiración, realmente cala en la gente? Yo, por lo que veo, es como una motivación temporal que se va desvaneciendo. ¿Cómo consigues calar de verdad en la gente? Bueno, a ver, los eventos tienen su función. Entonces, hasta donde llega mi experiencia, un evento sí puede calar en la gente, o sea, sí cala, yo creo que sí puede hacerlo. Mi mujer, Ruth, es un ejemplo de eso, porque Ruth vino a uno de esos eventos de La vida es la hostia y a partir de ahí ella realmente como que arrancó su carrera como emprendedora. También es cierto que nosotros nos estábamos conociendo y obviamente pues empezamos a salir juntos, pero ella siempre recuerda ese evento como un evento importante en su vida, un punto de inflexión. Entonces, los eventos siempre generan cosas buenas. Poca gente lo sabe, yo qué sé, por ejemplo,
el podcast de Tengo un Plan de Sergio Beguería nació en la edición de la Business Social Cup que monté en Navidad en 2022. Poca gente lo sabe. Que en ese evento estaba David Turú, y David Turú le dijo, no conocía a Sergio Beguería, pero se conocieron allí. Va muy bien, ¿y tú a qué te dedicas? Yo esto. Sí, tú eres Sergio, muy bien. Y David le dijo la idea de montar el podcast de Tengo un Plan. Y luego salió Tengo un Plan y hoy es el podcast más escuchado de emprendimiento y desarrollo personal de toda la hispana. Quiero decir, en los eventos pasan cosas. Entonces, puede ser un punto de inflexión porque conoces a alguien, puede ser un punto de inflexión porque escuchas algo que te llega, puede ser un punto de inflexión porque, no sé, te das cuenta de algo que tienes que decidir y que cambiar. Entonces, puede ser un punto de inflexión. Lo que pasa es que el evento también tiene esa función que no tenemos que olvidar, que es al final un motivante o un concepto inspirador, un concepto emotivo, donde es decir, vas a eso, pero si tú no tomas acción o no tomas, o luego no lo llevas a tu plano real de tu vida, de tu día a día, pues no se va de alguna forma a manifestar ese resultado, ese cambio, es decir, vas a tener que al final tomar decisiones. Entonces creo que el evento, depende el tipo de evento que sea, ¿vale? Pues si vas a ver a Manu Carrasco al Bernabéu, pues a lo mejor no quieres activarte, pero a lo mejor pues tu reflexión es, no sé, que tienes que escuchar más música, o que tienes que ir a más conciertos, o que tienes que bailar más, por ejemplo, o que tienes que cantar más. Es que a lo mejor, te estoy hablando de un ejemplo, ¿vale? Pero si vas a un tema de desarrollo personal, que buscas de alguna forma un cambio, pues lo que tienes que a lo mejor salir del evento es pensando qué decisiones tengo que tomar que podrían cambiar mi vida, ¿no? ¿Cuáles podrían ser las decisiones que podrían influir en mi vida positivamente en los próximos años si las tomo ahora, ¿no? Entonces, te diría que sí, entonces. Total. Y bueno, voy agobiado porque sé que te tienes que ir, Nada, entonces... tranquilo. Vamos a apurar hasta ahí 58, porque tengo la reunión con el equipo general a las 5, así que apuramos hasta ahí 58. Si os Vale, parece. hay un pequeño bloque que me gustaría de desarrollo personal en el que respondamos de forma breve para que no se nos vaya mucho de tiempo. Y algunas de las preguntas sería, la primera, ¿qué cualidades de un emprendedor considera imprescindible? Si quieres decir dos, por ejemplo. Cualidades de un emprendedor imprescindibles. No, te digo varias. Número uno, tiene que saber quién es, cuáles son sus valores y qué quiere y qué quiere en su vida. O sea, qué es lo que quiere, qué cambio quiere hacer en el mundo, sobre qué quiere impactar. Entonces eso sería importante, que eso ya tiene un trabajo grande. Luego, a nivel de cualidades, el emprendedor para mí tiene que tener mucha perseverancia. Tenemos que ser muy perseverantes porque el emprendimiento es muy duro, durísimo, tiene momentos dificilísimos, y si quieres construir algo que tenga sentido y algo que merezca la pena, vas a tener momentos muy duros. Entonces la perseverancia es un valor muy importante que necesita el emprendedor. Luego, como emprendedores también se necesita capacidad de esfuerzo y capacidad de trabajo continuado en el tiempo. Es decir, no lo típico, no, es que me he esforzado mucho. No, es que necesitas esforzarte mucho como un oficio durante los próximos 20, 30 años. Entonces tienes que ser consciente de que a lo mejor te quedan 20 o 30 años para intentar tener éxito. Donde los primeros años lo más normal es que fracases, que es lo que decíamos antes. Tienes que tener cuidado de fracasar no las veces suficientes como para quemarte a nivel de tiempo, a nivel de dinero, a nivel de reputación, a nivel de confianza, pero ese sería un tema. Tienes que desarrollar tu capacidad de trabajo, tu capacidad de esfuerzo. Porque a pesar de que hoy se hable mucho, que yo no concuerdo mucho con este discurso, el discurso de no, entrégate, deja ir, todo llega, o sea, sin el esfuerzo no es importante, el sacrificio no es importante. Bueno, quizás yo no estaré tan elevado, probablemente, pero yo soy de la escuela, inspirado por un Rafa Nadal, por ejemplo, de que para mí las cosas que tienen sentido en la vida son a las que le dedico esfuerzo y sacrificio. Sacrificio no estoy hablando pasarlo mal, pero sacrificio es hacer cosas que a veces no me gustan y las tengo que hacer porque sé que son parte del proceso. Le puedo llamar como quieres, le puedo llamar que me entrego, que me comprometo, le puedes poner la terminología, a la gente le salga de los huevos, lo que queráis. Pero la realidad es que cuando tú te esfuerzas, cuando tú siembras, inevitablemente recoges cosecha. Entonces, esta es otra de las cualidades. Y luego creo que es muy importante la humildad, obviamente. Creo que la humildad en los emprendedores es muy importante. Os lo decía antes, hoy cada vez veo muchos emprendedores enfocados
en el mundo del ego, el dinero, la competición, el a ver cuánto facturo más que este, a ver cuánto muestro más que este, a ver cuánto tal. Quizás el ejemplo ya es el ejemplo superlativo, ¿no? El te enseño a las chicas guapas para apelar a instintos, te enseño la pasta, te enseño los Lamborghinis, y los chavales confundidos pues aspiran a eso, ¿no? Teniendo en cuenta que en ningún caso eso va a ser ya está demostrado por Martin Seligman, que los placeres de la vida, ¿no? Llámese coches, llámese sexo, llámese comida, solo representan un 3% de la felicidad, representa muy poquito de la felicidad. Entonces, lo que deberíamos enfocar a la gente es en el propósito y en los hobbies, ¿no? En las pasiones, porque se sabe que las pasiones y el propósito generan el 97% restante de la felicidad. O sea, la gran cantidad de cosas que te van a hacer felices son que practiques las pasiones en tu vida, incluso las que tienes olvidadas o las que tienes por hacer, o que emprendas y vivas una vida con significado y con propósito. Entonces, esto es lo que le diría a un emprendedor. Esto lo va a necesitar también, por dejarlo Y ahí. para eso, que es muy importante, por ejemplo, conocerse a sí mismo para conocer cuál crees que es tu propósito. ¿Qué preguntas podría hacerse una persona para conocerse a sí mismo mejor? Bueno, ¿O qué indicadores? Bueno, en realidad es bastante pragmático. Lo que tiene que hacer es, de alguna forma, elegir los valores que más le representan, que más le gustan. A esos valores puede ser valentía, sinceridad, generosidad, no sé, responsabilidad, pasión, amabilidad. Elegir esos valores y de alguna forma intentar esos ideales, que al final los valores son constructos psicológicos a los cuales aspiramos y que nos dignifican como personas, pues ir generando acciones, comportamientos diarios que te acerquen o que te aproximen a ese valor. Por ejemplo, si yo hubiese dicho no, porque me hablan los chicos de emprendedores desconocidos y como no son nadie, pues les digo, o todavía no están en los números de famosos o números tal, pues les digo no les voy a dar el podcast y tal. Pues si les digo sí, para mí es un acto de entrenar el valor de la humildad y los pies en la tierra, porque en algún momento yo estaba en una situación en la que estaba arrancando algo y por tanto me hubiese gustado que alguien a lo mejor que estaba en una parte del camino más desarrollada me hubiese dicho sí, ¿sabes? Entonces, esa acción concreta es una manera de entrenar tu valor de la humildad, ¿sabes? O cuando reconoces que te estás equivocando, etcétera. Entonces, cuando las personas eligen los valores que quieren que sean prioritarios en su vida y los entrenan diariamente, están trabajando en lo que son, están trabajando en sus fortalezas, no en lo que hacen o en lo que tienen. Que hoy la gente se enfoca en lo que tiene, ¿no? Y le da valor a lo que tiene. Pero si te quitan lo que tiene, ¿quién eres, no? Entonces, esos valores van a ser como tu estandarte o tu mejor, o sea, marca personal, ¿no? No lo que pones en redes, sino lo que eres en tu día a día, porque lo entrenas día a día. Entonces, luego, relacionado con la parte de propósito, el propósito siempre tiene una relación con ayudar. O sea, siempre es ser generoso, siempre tiene una relación con la contribución, con la ayuda al prójimo. Entonces, lo único es cómo vas a hacerlo. Pues puede ser de muchas maneras, ¿no? Hay muchas formas de ayudar, muchas formas de crear empresas o proyectos que ayuden, pero siempre el propósito, cuando la gente no sé cuál es mi propósito, siempre es el mismo, es ayudar. El propósito siempre es ayudar. El propósito de la vida siempre es ayudar a los demás. Ayudar al planeta, ayudar a las personas, ayudarte a ti mismo. Siempre es ayudar. Que la gente no le dé más vueltas. No hay que hacer un curso de propósito. Es muy sencillo. Crea cosas que ayuden a la gente y ya está. Me parece increíble ese mensaje y Yo estoy bueno, sufriendo yo de creo verla que sí, ahora. yo también. Nada, me tengo que ir pitando ahora sí. Nada, agradecerte por darnos este ratito. Muchas gracias por todas las reflexiones que has dado, que la verdad que a nosotros mismos nos ha ayudado un montón y Muchas yo creo gracias. que si escuchan de verdad y mejoran esa parte de la escucha, yo creo que pueden aprender bastante. Gracias también sobre todo por tu sinceridad, que la gente habla mucho pero no se abre tanto como lo has hecho tú o no habla tan claro como lo has hecho tú. Muchísimas gracias, de verdad. No creo que sea fácil tampoco, aunque ya lo tengas superado, pero no creo que sea fácil. Hemos hablado de temas dolorosos para ti y pues nada, que muchísimas gracias de corazón. Muchas gracias a vosotros y bueno, ¿veis? Eso era entrenar el valor de la honestidad. Así que nada, chicos, que muchas gracias, ánimo con el podcast y en lo que os pueda ayudar dentro de lo que esté en mi mano, pues contéis conmigo. Y dicho Genial, esto, igualmente. me voy pitando a la Pues reunión. muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta Chao, luego. chao.